Bienvenidos a esta nueva cápsula de los contenidos del curso Historia y Perfiles Ocupacionales para los estudiantes de cuarto año de la Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad de Chile. Vamos a ver, como les decía, dos temas que se vinculan directamente. Tal vez ustedes recordarán, en cursos anteriores con la profesora Silvia Gómez ya trataron el tema de patrones idiosincráticos. Hoy lo vamos a retomar con el fin de unirlo a el objetivo y propósito formativo de este curso, que son las historias ocupacionales. En primer lugar, voy a diferenciar las historias, si le estamos dando un tono reflexivo a los conceptos que estamos viendo por segunda o tercera oportunidad en este curso. Las historias de vida generalmente versan sobre acontecimientos y hechos vividos. Eso quiere decir que se está hablando del pasado. Cuando nosotros hablamos de patrones idiosincráticos o idiosincrásicos, que son parecidos, se usan indistintamente, estamos refiriéndonos a lo que se es en el presente, lo que se está haciendo. Es importante reconocer eso para poder vincularlo a lo que son una construcción de historia de vida o más tarde de una historia ocupacional. Bien, entonces haciendo esa diferencia y recogiendo lo que ustedes ya saben, podemos decir que hay varias definiciones de patrón idiosincrático, pero sin embargo todas tienen la particularidad que se refieren a algo exclusivo, singular, que puede corresponder, no por el hecho de singular va a ser de una persona, sino puede corresponder efectivamente a una persona o bien a un grupo o una colectividad. En la presentación estoy mostrando algunas definiciones que son reconocidas como definiciones válidas cuando la RAE habla, ¿no es cierto?, etimológicamente de concepto, va a referirse, ¿no es cierto?, al concepto que viene del griego, idiosincrasia, que significa, ¿no es cierto?, temperamento particular. O bien, ¿no es cierto?, la Word Reference nos habla de rasgos, caracteres propios, tanto de un individuo como de la colectividad. Incluso Wikipedia también nos habla de los patrones refiriéndose de la idiosincrasia, refiriéndose a conjunto de rasgo, de temperamento, carácter. Pero lo importante, ¿no es cierto?, que es algo que está profundamente enraizado en la persona o en las personas. Y que además le da carácter particulares que lo define y lo diferencian de otros grupos, de otras personas. También sería bueno recordar que en salud también se usa el término idiosincrático como para hablar de emergencias de síntomas que todavía no se sabe su origen. En farmacología se dice, ¿no es cierto?, una reacción idiosincrática cuando un medicamento ocasiona ciertas reacciones en una persona que todavía no se conoce bien cuál ha sido su mecanismo. Entonces, en ese aspecto también se sigue considerando la singularidad, la emergencia de algo novedoso y diferente a lo que habitualmente se conoce como una generalidad. Esa es la idea de idiosincrasia. Bien, nosotros entonces, para ir uniendo los contenidos y ir entrelazándolos, podemos decir que estamos en el nivel más básico que podemos ver aquí. Hemos visto anteriormente sobre hábitos, rutina, a lo que le incorporamos lo que son los usos sociales o costumbres, y como esto lo entendíamos desde amasarse de factores para quedar, que es conocido como el sentido común, lo que es habitual, lo que nosotros estamos entendiendo sin darle muchas explicaciones. De allí partiría entonces este patrón idiosincrático que tiene la base en las rutinas y es la que ustedes desarrollaron anteriormente con la profesora Gómez cuando hicieron un desplazamiento entre los horarios del día y de la semana y las actividades que hacían. Hoy en día sabemos que eso es solamente un esquema lógico del actuar cotidiano de las personas. Todo esto está bañado y está teñido por todo lo que son los otros factores que van complementando este patrón idiosincrático, lo que determinan las costumbres, lo que determinan los roles sociales. Los roles sociales son fundamentales para determinar este patrón.
Estamos hablando de roles, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el género, especialmente de las personas. Como nosotros sabemos hoy en día que el género está determinando el hacer, el ocuparse, todos los roles sociales de las personas. Tenemos que ver también con los roles que son primarios o secundarios dentro de un conglomerado familiar, por ejemplo. Todo ello tienen influencia también en el patrón idiosincrático, son determinantes el patrón idiosincrático y no solamente la cronología de actividades estandarizadas que una persona o un grupo puede hacer. De aquí saltamos, ¿no es cierto?, al complemento que ya es mayor, que es jerárquicamente podríamos decir que reúne a todos los aspectos, tanto de lo que se está haciendo en el aquí y el ahora, como el patrón idiosincrático, como también lo que se ha venido haciendo desde antes. Y eso correspondería a las historias de vida. Las historias de vida, que ya lo hemos dicho anteriormente, ¿no es cierto?, significa esta cronología que tiene que ver con hechos que se han desarrollado durante la vida de la persona y que reúne biografía y axiografía. ¿Se acuerdan los primeros conceptos que vimos en la primera cápsula? A partir de esta historia de vida, con el objeto, ¿no es cierto?, de ser trabajado, estudiado y analizado o haciéndole una reflexión crítica, es que los terapeutas ocupacionales van a distinguir lo que son las historias ocupacionales dentro de este contexto de historia de vida. Es como, no me gusta usar la palabra, pero es como aislar un poco los elementos de esta historia de vida que tienen que ver con el desempeño ocupacional de las personas o de los grupos que trabajan en comunidad. Entonces, las historias ocupacionales para un terapeuta ocupacional se van a encuadrar dentro de usos sociales, patrones culturales, patrones idiosincráticos, que es, ¿no es cierto?, lo que a nosotros nos interesa como foco de estudio o foco de intervención. Esas historias ocupacionales son las que son objeto de nuestro estudio, son nuestro análisis permanente de trabajo profesional. Es diferente, por ejemplo, a las historias ocupacionales que se puedan trabajar desde el punto de vista de la salud ocupacional, que tiene que ver con los ambientes laborales, con el quehacer específicamente de la persona en un puesto de trabajo, ¿ah? Que también se denominan historias ocupacionales o historia ocupacional clínica, cuando en salud laboral o en salud del trabajador se aísla como un conocimiento que va a reunir los antecedentes de un accidente o de una problemática dedicada directamente al trabajo. Para nosotros no. Acuérdense que nuestra ocupación tiene que ver, ¿no es cierto?, con el desarrollo permanente del día a día, del hacer humano, pero este hacer que tiene sentido, que tiene significado. Recuerdan las dos palabras clave que hemos venido repitiendo desde primer año. Entonces, para nosotros, en cierta forma, esta historia ocupacional va a constituirse en una evaluación objetiva que va al mismo tiempo estar centrada, va a estar con el énfasis puesto en lo que es los patrones de valor que tiene cada individuo, cada persona, porque a partir de ello es que nosotros vamos a poder desarrollar las verdaderas potencialidades que puedan tener las personas y que al mismo tiempo nos sirva para desbloquear para problemáticas que tengan, como dice Hartman. Bien. Para explicar un poco nuevamente ahora en este curso y desde otra perspectiva un poco más compleja, ¿qué es lo que hace que las actividades sean significativas y que al mismo tiempo esta significación se transforme en el motor que va a ser el eje de una historia ocupacional? Podemos analizar, ¿no es cierto?, lo que dice Novick, ¿no es cierto?, Robert Novick, un filósofo que en sus meditaciones de la vida cotidiana habla sobre el significado, partiendo de varios elementos. Primero, ¿no es cierto?, de elementos como el poder hacer un quehacer que tenga una importancia para los otros, que los otros primero, ¿no es cierto?, este quehacer lo evalúen, le dan importancia, esa importancia la recibe el ejecutante y potencia su valor de querer seguir haciéndola, porque a través de ello adquiere cierta fuerza como para poder, o cierta seguridad como para poder instalarse en un proyecto y poder seguir trabajando en una actividad que resultó significativa para los otros. Si resultó como
significativa para nosotros, se produce un feedback que a mí me hace asegurarme de lo que estoy haciendo, algo correcto, algo bueno, algo importante para los demás. Y esto vuelve a darle más significado a la actividad y en este ciclo la actividad permanece favoreciendo el bienestar de cada persona. Un ejemplo de eso, tenemos un estudio, una investigación de Salvador Simó, que hizo, ¿no es cierto?, con un grupo de personas en salud, con discapacidad de tipo mental de causa psíquica, que después de mucho tiempo sin trabajar y manteniéndose como apartado de su comunidad, de su ambiente social, vuelven a través, ¿no es cierto?, de adquirir, de recuperar los hábitos ocupacionales, vuelven a adquirir, ¿no es cierto?, una significación con su entorno social. Interesante investigación que se las dejo encargada para que la revisen. Muchas gracias y nos vemos en la próxima cápsula, que vamos a ver, ¿no es cierto?, el otro tema más importante, que son cómo estas historias ocupacionales pasan a ser estudios específicos de terapia ocupacional o de los estudiosos de la ocupación. Gracias.